hablar en primeros pasos sobre cómo cuidar la autoestima de tu hijo. Tema importante, porque a veces vemos adultos que tienen ciertas actitudes que nosotros no entendemos y olvidamos que muchas de estas malas costumbres que tenemos vienen desde niños. ¿Cómo hacemos? Porque yo siempre he aprendido que si hay algo cruel es un niño, porque el niño no tiene filtro. Ajá. Y estos niños que conviven con nuestros hijos muchas veces forman el autoestima y tú como papá tienes un trabajo bien fuerte que hacer. Así es un trabajo que no solo depende de los padres, sino de todas las personas que están alrededor de ese niño y de cualquier persona adulta también, porque si tú constantemente tienes a alguien que te está señalando lo que no puedes hacer, lo que no sabes hacer, lo que haces con dificultad y lo hace de una manera inadecuada, eventualmente te vas a sentir mal contigo mismo. Vamos a empezar por lo positivo. ¿Cuáles son las cosas que debemos hacer para cuidar la autoestima de un niño? Lo primero es que es importante hablarles en positivo. Por ejemplo, cuando estás dando una instrucción, es adecuado usar formas de hablar donde no usas la palabra no. Por ejemplo, si tienes una piscina y los niños están corriendo alrededor de la piscina, lo cual es peligroso, entonces usualmente la gente grita ¡No corras que te vas a caer, chiquillo de porra! Y el peladito termina llorando y no le ha pasado nada. Y el llanterío, para después la mamá lo regaña, pues que no, baby. Ajá. Te pudiste ahorrar todo ese drama, ¿no? Sí. ¿Cómo es en positivo? En positivo sería decirle al niño, camina alrededor de la piscina. Fíjense lo que ocurre, es que el cerebro genera una cantidad de pensamientos, pero cuando uno está pequeño, así como uno está pequeño de tamaño, también la cantidad de pensamientos que se generan son pequeñas. Entonces no hay tantas alternativas de pensamiento. A medida que uno va creciendo, eso se va expandiendo progresivamente. Además que es una información también más corta. Camina en la piscina, no digas la. Porque te vas a caer, te vas a romper la cabeza y tú no entendiste nada y empiezas a berrear. Exactamente. Entonces, en esos momentos, como a ese cerebrito de ese niño no se le ha ocurrido qué otra cosa hacer, solo se le ha ocurrido correr, entonces le das una alternativa de otro pensamiento que es caminar y entonces el niño reacciona. O sea que básicamente cuando uno le pega esos regaños, esos gritos que son para protección del niño, porque lo quieres, el niño no lo entiende así, entonces lo que el niño entiende es que mi mamá no me deja hacer absolutamente nada. Y eso le puede afectar entonces la autoestima del niño. Exacto, porque recuerden que los niños, estamos hablando de niños menores de 10 años, 8 años para abajo, el pensamiento es muy concreto. Entonces, lo que tú estás viendo, eso es como la verdad absoluta. Claro. Me gusta, creo que he entendido. O sea, no es decirle al niño qué no hacer, es decirle qué hacer, porque obviamente él no entiende y no sabe cuáles son las conductas correctas que debe seguir. Exactamente, o qué otras cosas tú podrías hacer. ¿Qué otras opciones tienes? Exacto, claro. Porque probablemente solo se le ocurrió hacerlo de esa manera, no se le ocurrió ninguna otra forma de hacerlo. Ok, entonces, primero hablar en positivo. ¿Qué otras cosas podemos hacer para conservar esta autoestima y preservarla y desarrollarla? Lo siguiente es que cuando estás ya haciendo un llamado de atención y vas a usar la palabra no, vamos a decir que el niño se va a tirar a la calle y entonces vas a decirle al niño que no se tire a la calle, entonces no debes usar el nombre del niño. Es decir, yo no le voy a decir, no te tires a la calle, pero no le voy a decir, Josie, no te tires a la calle. No, Josie, no te tires a la calle. Pero hay una cosa cuando uno está chiquito que es sinónimo de ya. Es cuando tu mamá te dice por tus dos nombres. Nombre y apellido, Que José Luis Jiménez. Ya tú sabías que tierra tiembla. Pero, y sabías por la entonación. Pero ¿por qué es negativo entonces decir el nombre del niño antes de decir un no? ¿Y si tengo varios, cómo vas a saber cuál es cuál si todos se están tirando a la calle? Todos. Mira, cuando el pensamiento está muy concreto, entonces queda asociada la palabra no con tu nombre. Entonces, cuando alguien más dice tu nombre, lo que te resuena internamente es el no. Acuérdense que esto no es que le pasa a todo el mundo por igual como una receta de cocina, no pasa así, pero hay un gran grupo de personas que les pasa de esa forma. Entonces, cuando ese niño al que tú has estado llamando por su nombre y apellido para que se asuste y reaccione, después resulta ser que la maestra lo llama por su nombre y apellido y el niño se siente igual de asustado, pero en realidad no tenía por qué asustarse, no estaba pasando nada en el salón de clases. Eso es verdad, porque cuando alguien te dice tu nombre, si tú dije, ¿qué pasó? Cuando en la escuela te llamaba la madre que Marcela Barnes, tú dije,
¿Qué hice? Y no has hecho Pero es nada. por asociación. Y ya. supuestamente Es la por palabra, asociación. y supuestamente la palabra más bonita que uno escucha en la vida es su nombre. Pero No. depende de quién te la diga, porque donde te llamaba la directora es que Erika Nota venga a la oficina. Corre con la Ah, cerebro de que no es mañana. nada lindo. No eras nada lindo. Ajá. Porque además Porque- uno sabe. y fíjate- Pero, ¿qué otras cosas o otras repercusiones puede traer el no en todo? Bueno, ahí hay otro detalle, es que justamente y me encantó que estaban hablando de pensamientos positivos con la presentadora anterior. Es que justamente uno está entrenando al cerebro para que el cerebro aprenda a pensar. Eso es lo que uno está haciendo en la crianza, ¿no? Ok. Así como Ok. aprendes a comer, a caminar, a gatear, también aprendes a pensar. Entonces, si los pensamientos con los que tú estás alimentando ese cerebro son unos pensamientos negativos y que están llenos de no por todas partes, entonces vas a generar unas emociones que son negativas o positivas. ¿Cómo hago que el niño piense? Negativas. Negativas, exacto. Y vas a ser una persona negativa y pesimista. Exacto, generas miedo, generas tristeza, generas rabia muy automáticamente y muy fácilmente. Uno normalmente los pensamientos, pero en el ámbito de los niños, los pensamientos negativos que les pones es para pensamientos de precaución, ¿no? Para que tengan cuidado. ¿Cómo hacer que dejen de ser negativos y pasen a ser su primer pensamiento sea de precaución? Porque si lo vemos de un pensamiento positivo, él va a pensar, estoy corriendo en la piscina, estoy pasándola bien, que es lo que uno piensa y estoy extasiado de puro placer porque en mis vacaciones las pasan súper bien. Ajá. Pero ¿cómo hacer que el niño tenga un pensamiento de precaución, de autoprotección? Sí, porque en los primeros años no hay mucha conciencia del peligro. Exactamente. Exacto. Exacto. Entonces, ahí es importante buscar un momento para explicarle al niño con otras palabras, para mostrarle al niño de qué otra manera hacerlo. Fíjate, por ejemplo, el tema de la calle, de cruzar la calle. Te puedes pasar la vida entera gritándole al niño que no se tire a la calle porque vienen los carros, pero en realidad debes agarrar un momento para ir con ese niño a una calle y mostrarle, mira, estos son los carros, vienen de este lado, del otro lado, uno tiene que mirar a la izquierda, uno mira a la derecha, vamos a practicar, vamos a hacerlo, vamos otra vez, porque la realidad es que va a llegar un momento en que el niño va a tener que cruzar las calles y no vas a estar ahí para llamarle la atención de que si se tira o no se tira. Entonces, lo importante es que cuando uno observa y hace un llamado de atención al niño, después busques un momento para enseñarle cómo es la forma adecuada. La manera correcta. La Ahí manera correcta, sí, porque recuerden esta parte de que el pensamiento de ese niño, ese cerebro, no está generando más alternativas que las que está ejecutando. Claro, esos ¿sí? serían tips cuando hablamos de la interacción padre o madre-hijo. Ahora, una parte también muy importante, considero yo, de la autoestima de los niños es lo que pasa en su pequeña sociedad. Obviamente, siempre lo decimos, el mundo de un niño, aunque sea muy pequeño, para nosotros parezca muy pequeño, para ellos lo es todo. Entonces, hay comentarios que vienen de los amiguitos, a veces, digamos, te llaman gorda, o te llaman fea, o te dicen enano, o te dicen flaco. dicen flaca, y el alta. niño Ni siquiera los empieza- amiguitos, yo conocí y a el niño- familiares, dije por grubiar, dije Claro, por mover- dije, por ay, molestar. mira que tú eres feo, como la gordita. O sea, Por ejemplo, entonces, mira, uno hace. te doy un ejemplo concreto. Mi hija hace poco me dijo, ay mamá, pero en la escuela me están diciendo gorda. Y es verdad, Lía es gordita, pero a mí me parece que es preciosa. Entonces yo en el momento no supe cómo decirle porque no le puedo mentir diciéndole, ay Lía, tú no eres gordita. Ajá. ¿Cómo le dices al niño que los comentarios de sus compañeros no deben importarles cuando tienen 4 o 5 años y ellos realmente no entienden Y- que eso no es se importante? siente. Se siente, pero fíjate que ahí eso es un buen momento para enseñar al niño a identificar con qué personas tú te quedas cerca en la vida y con qué personas no. Uy, qué bien. Y entonces también puedes enseñarle una manera de comunicarse asertivamente. Es decir, pregúntale, ¿cómo te sientes con lo que te dijeron? Te va a decir, a lo mejor no tiene palabras para decirte, ella es muy pequeña, pero tú le vas a decir, te sientes triste, te sientes mal, te Te da sientes rabia. brava, te da rabia. Ajá. ¿Te gusta sentirte así? Y el niño te va a decir que no. Entonces le dices, ¿tú piensas que una persona debe decirle una cosa así a otra persona? Porque mira cómo uno se siente. Ahí la estoy llevando al razonamiento. Exacto. Entonces se va a dar cuenta, y ella tiene 5 años, pero ella ya puede hacer este tipo de ya sabe ejercicio. demasiado. Sí, entonces el niño se da cuenta que la otra persona hizo algo que está incorrecto. Ah, la otra persona no debió decirte. Es decir, tú vas a prestar mucha atención a lo que esa persona te dice, o mejor no prestas tanta atención a esta persona, porque fíjate lo que esta persona te está haciendo. Ahí le fortaleces totalmente su autoestima. desde chiquitito. Exactamente, exacto. Y uno está empoderando al niño. Exacto. Fíjense que son cosas muy finas, o sea, Sí. uno tiene que estar con una lupa puesta para poder enseñar ese claro, tipo de claro. detalles, pero al final de cuentas, miren cómo el bullying ha aumentado tanto en las escuelas y eso es una cosa muy claro, triste. claro.
Y antes no es que nunca había bullying, siempre hubo. No pero se llamaba bullying, te agarraban de Congo. Punto. Sí, ajá. Pero eso se ha ido intensificando. Con las redes sociales. Exactamente. Entonces, realmente uno tiene que tomarse el tiempo y de mirar ese detalle para que el niño aprenda a discriminar. Porque fíjense que en la vida adulta uno elige con qué gente uno se queda cerca y con qué gente no. Y hay gente que no tiene eso bien formado, que lo ves lleno de malas amistades. Ajá. Y de amistades que lo agreden psicológicamente y tú dices, ¿por qué esta persona está con esta gente si Que te siempre trata mal, lo claro. está tratando mal y todo? Ajá. ¿Cómo yo le explico un hecho negativo para no a mis hijos, Ajá. para que no laceren su autoestima? Ejemplo, hace poquito me ocurrió, estábamos viendo el noticiero en la mañana, antes de venir aquí, y había un hecho policivo que agarraron, algunos ladrones, y entonces se vio como, y él estaba ahí en ese momento, y él me pregunta, mami, ¿qué es eso? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué están los policías? Entonces yo le dije, no, esa es una gente mala que hizo algo malo y entonces los policías lo agarraron. Pero yo en ese momento, lo dije por salir del paso, pero dije que, Dios mío, entonces ahora va a pensar que los policías agreden y todas estas cosas, y eso no es así. Los policías están haciendo lo correcto, tú lo entiendes como adulto, pero un niño no lo entiende. Sí. O en las películas, cuando vemos ciertas cosas. Mira que cuando te escucho, voy a señalarte como unas cosas bien puntuales. Cuando tú dices, era gente mala, o sea, en realidad los ladrones son personas igual que todo el mundo, y no es que la gente sea buena o mala, ¿sí? Ahora, en el lenguaje de un niño, las cosas son o buenas o malas. Okay. Ajá, exacto. Entonces, puedes decir algo como lo siguiente. Estas personas hicieron algo que es incorrecto o que estaba mal. Ajá. Y como se estaban portando mal, entonces vinieron estas autoridades que son los policías y entonces están tomando unas medidas. Y es una buena oportunidad para explicarle al niño que robar está mal, por ejemplo. Ajá, exactamente. Entonces, uno no da al niño toda la información en el mismo momento. Yo no sabía, yo me quedé, Sí, pensé a veces que te le digo agarran todo, no le fuera digo de base. todo. Se me agarró fuera de base porque yo no Exacto. pensé jamás que le estaba prestando atención a la noticia que yo estaba viendo. Exacto, y además que los periodos de atención de los niños son cortos, como que capturan un ratito, le hablas de eso y ya después se olvidan y entran en otra cosa. Entonces ahí es donde viene el tema. En otro momento, Erika, cuando puedas, en el fin de semana o en algún momento que haya un espacio donde él esté tranquilo a solas contigo, entonces le dices, oye, ¿te acuerdas de lo que vimos en la televisión el otro día? Yo quería explicarte algo más, fíjate. Y entonces explicas lo de robar, explicas No lo tomas algo que no es tuyo. Exacto, okay. exactamente. Palabras sencillas. Otra cosa Palabras que también- sencillas, sí. Disculpe. Ajá, Otra perdón. cosa que también para mí es muy importante, pues, que tuve la oportunidad de ver, pues, en niños con los que trabajaba, era eso, aceptación social, que los niños entiendan las cosas. Y tercero, pero no menos importante, la aceptación personal. Hay niñas a las que, vuelvo y meto a Lía, no le gusta su cabello rizado y lo quiere lacio. Una niña que ve que la amiguita tiene los ojos verdes y ella lo quiere verde. El niño que es flaquito y de repente quiere ser más grande como el otro. Y entonces parte importante de ser una persona feliz es aceptarte a ti misma, y eso empieza desde una edad muy temprana. ¿Cómo hacemos que nuestros hijos se acepten? Obviamente, parte importante también es como madre, estarle diciendo todo el tiempo a mi hijo cosas positivas para que él sepa que para mí es especial. Ajá. Pero ¿cómo hago para que ese niño entienda que él es diferente, pero es especial? A mí no me parece menos importante, me parece súper importante. Mira, ahí es importante que como mamá te mantengas muy consistente, retroalimentando a la niña con pensamientos positivos y con ideas positivas. Y eso no es algo que lo tienes que hacer un día y después 3 meses después lo vuelves a hacer, no. Eso tiene que ser algo constante, constante, constante. Porque de todas maneras, aunque el cerebro de ella esté produciendo esos juicios y esas evaluaciones tan negativas, porque acuérdate que su pensamiento es súper concreto, entonces es tal cual como línea recta lo que está mirando. Entonces eso lo que va a hacer es que eso se va sembrando allá adentro, pones esa semilla y la riegas hasta que eso va germinando y entonces se vuelve mucho más fuerte que cualquier juicio que el cerebro esté Sí, hay que tener, por generando. ejemplo, mucho cuidado, inclusive hasta Sí. cuando lo dices con cariño, porque a mí me pasó con la hija de una amiga mía que yo dije, ay, mi brujita, y él empezó a llorar. ¿Qué le dijiste? Yo dije, brujita bella, ven. Dije, y se puso a llorar terriblemente. Yo no soy bruja. Dije, y ella dice, no, porque mi mamá me dijo que las brujas son malas. Yo dije, ay, mi amor, pero hay brujas buenas. Entonces tuve que hacer toda una explicación de horas. Porque el adulto, ¿sabes? Para nosotros ya con nuestro Claro, juicio ¿qué formado, pasa, pero bruja? para un niño eso. ¿Qué hacemos precisamente?
si tenemos familiares, si tenemos o conocidos que no lo entienden porque piensan que los niños no entienden nada y que, ay, oye, eso es un relajo, porque yo tengo a alguien cercano que siempre hace... De que ahí no entiende. De que ahí no entiende, y no sé qué, yo sí entiende, y me molesta, y se nota cuando me molesto, y le digo, no quiero que le digas eso a mi hijo, no quiero. Exacto. O sea, ¿cómo hago? Ahí eso es lo más difícil porque uno no puede controlar el comportamiento De los de toda la demás, gente que claro. está alrededor de uno. O sea, a veces uno tiene la conciencia despierta, como lo que tú estás explicando, pero la gente que está alrededor tuyo no se les ha despertado la para conciencia nada. todavía. Está bien dormida esa conciencia. Lo que tienes que asegurarte es que si hay un evento de ese tipo y no puedes intervenir directamente en ese momento, que en otro momento le hables al niño y le dices, ¿te acuerdas cuando tal persona te dijo tal cosa? Y ayuda a que el niño pueda reflexionar sobre eso para que lo pueda identificar. Porque lo que pasa es que si el niño se acostumbra a eso, entonces lo va a estar permitiendo en todas partes. Termómetro, ¿cómo los padres saben que de repente su hijo tiene un problema de autoestima? Lo primero es que se ve que el niño no está feliz. Luego dice muchas frases que son negativas. Es que a mí todo me sale mal, por ejemplo. Es que yo no puedo. Es que aunque yo trate eso no va a funcionar, ¿sí? Entonces, usualmente hay unas frases que son muy repetitivas. El yo no puedo es una y la otra es que soy malo. Ay, no. Sí, es que yo soy malo en esto, yo soy malo pintando, es que yo soy malo. Entonces, claro, si uno se repite algo, muchas veces Te lo uno vas a termina creer. creyéndoselo. Te lo vas a creer. Y yo creo que ese es uno de los despertares de la conciencia más importantes, que lo que uno dice, las palabras, que hace un rato te estaba escuchando decir eso, Erika, las palabras que uno dice, uno las escucha también y están entrando adentro de uno y entonces lo están retroalimentando a uno. Entonces eso es lo que se está cultivando adentro de uno. Qué difícil es ser papá porque el amiguito en la escuela le dice que tú pintas bien feo. Mira, Es que, el amiguito no tiene filtro. Eso te viste feo, pinta feo, no sabes nada. Ay, Dios. quiero un ejemplo, Ay, Dios mío. práctico. Por ejemplo, cuando estaba chiquito, en verdad, a mí todo el tema motor de que pintar, no sé, me salía divino y yo pintaba espectacular. Y yo sabía que pintaba bonito. Pero es verdad, por ejemplo, veo que papá, que de repente el niño pinta feo. Y entonces, ¿qué le dice a la mamá? Es que, ay, mi amor, te quedó espectacular, mi vida. Y está, en verdad, está feo. Entonces, Pero para un papá nunca el trabajo de sus hijos será feo. Pero el niño cuando llega, yo te digo, Erika, cuando yo estaba en la escuela, que yo llegaba con mi trabajo bien bonito y había gente que tenía trabajos bien feos. Yo, esa soy yo, que Y nunca yo me dije, gustó. y sabes, el peladito se da cuenta, dije, y mi mamá me dijo que estaba bonito. Y tú llegas con Yo tu- le hago caso a mi mamá. Hay veces... Exactamente. A mí una vez alguien me trató de bullear, en aquella época no era bullying, con ese mismo trabajo porque yo pintaba así como, así lo acaba de hacer Marcela, yo pinto así Sí, todavía. que mamá, mira mi flor. Ajá. Y el niño dice, la niña dice, tú no te saliste de la raya. Yo dije, Mamá, mira mi pero era un flor, examen de bien matemática. bonita. Y yo dije, pero mi dibujo era un gato, nunca se me va a olvidar, primer grado. Yo dije, pero mi gato está en el mural. Porque yo gané 5. Estaba bien feo pintado, pero yo gané 5. Pero precisamente, mira, escucha lo que tú acabas de hacer. Tú mataste el bullying y es la misma actitud. Desde chiquita. Desde chiquita que tienes ahora. O sea, si alguien mira donde ti te dice algo, Erika, entonces, si no la ganas, también le empatas. de cierta forma, y yo creo que me van a matar muchas personas, pero de cierta manera, el bullying hasta te fortalece. Es cierto. El bullying, buen bullying. Yo me recuerdo que en El mi buen escuela, en La bullying. Salle, había un buen bullying. Todo el mundo se molestaba, era en general, no era que le ibas a agarrar. Le tocaba a cada uno un día, éramos 30 y pico, así que te entiendes. Una vez Ya al mes. realmente tocaba. Pero tú tenías que agarrar y hacer que el bullying lo dejara ahí. Eso te crea cierta actitud en la vida que es hasta positiva. Pero a mi mamá que le gusta que los pelados le hagan el bullying, porque lo manda con los cortes más feos, y le dice que papi, tú sí Y estás eso es bonito. verdad, como mamá hay que tener cuidado con nuestros hijos Claro. y tenerlos al día, porque los otros niños se fijan si no llevo el libro, si no llevo el suéter que era, si los zapatos están rotos. Por favor, responsabilidad también. Analiza, entonces, respondiendo un poco a la pregunta, quiero que me digas qué le dice la mamá que el peladito pinta así. Yo pienso que es bien importante que tú estés felicitando, no si está bonito o está feo, Ok. sino el esfuerzo del niño Exactamente. que puso su tiempo, que hizo su trabajo, que hizo lo mejor que podía en ese momento. Mira el bosque, no el árbol. Porque si haces una evaluación de bonito o feo, entonces me podrías decir que las pinturas de Picasso a ti te parecen bonitas, pero a mí me parecen feísimas. Entonces, ¿quién tiene la razón? O sea, Exacto. la percepción es muy subjetiva. Buenísimo. Ok. Pero lo que tú estás premiando es, te quedaste sentado en la silla
haciendo un trabajo Claro. por largos periodos de tiempo. Mira que a los niños les cuesta mucho prestar atención, entonces sentarse a hacer algo que les toma 2 minutos es un montón de esfuerzo que hizo. Es cierto. Entonces, tu premio tiene que ser genuino, es decir, no digas, ay, qué bonito tu dibujo si tú estás sintiendo y estás pensando que no es así. Yo ¿Qué le sí, digo? por favor. ¿Qué le digo? Me encanta que has hecho este trabajo y que pusiste todo tu esfuerzo en esto. Oye, esto está termina- hermoso. oye, me No uses encanta nunca que la lo palabra pero. terminaste. Cada vez que uno dice Dice la pero, productora, mamá, pero ¿cómo se ve? ¿Pero cómo se ve, mamá? ¿Pero Es cómo tu se ve? estilo. Ese es tu Ajá. estilo, Shuku. Mira, es bien triste. Y Tienes te voy un a decir estilo algo. bien particular, Yo mi sé. rey. Tú has notado que hay personas adultas que tienen la autoestima grande y dicen que son artistas. Ajá. Y tú vas corriendo a la galería porque viste el panfleto del evento y cuando tú llegas y te topas con Mansa esto, mancha. tú dices, ay, a este chiquillo lo Y criaron que- muy Espérate. bien. Y que son stylists y Espera, blogueros. ajá, dije una mancha, un punto, una raya y dije $30,000. Eso Arte contemporáneo abstracto. pero Foto. eso no es autoestima, eso es ego, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es Oye, otro proceso Anelisa, interno. Pero siempre habrá alguien que le guste la mancha, el punto y la Claro, fuerza y claro. pagará, Y la hay, plata y hay total, unas 30.000. manchas que a mí me gusta bastante, una pintura por ahí. Ajá. Oye, Annalisa, muchísimas gracias. La A verdad que es súper ustedes. completo la información y gracias durante todo el año nos has traído información súper buena y que estoy seguro que a nuestro público le ha servido muchísimo. Bueno, un Me aplauso a la alegro. pelota. ¿Cuándo le deberemos, Marcela y yo y nuestras televidentes analistas por estas consultas que viernes a viernes Gratis. Yo hacemos? quiero que el próximo dibujo de Roberto Luca, quiero ver a Erika decirle que, mi amor, hiciste mucho esfuerzo. Ay, me encanta. Yo siempre Oye, digo, ¿y "Ay, sabes está bien qué? bonito porque la belleza depende del ojo con que se mire y para Así mí es. es bien bonito. Así es. Invito a nuestras Con televidentes mucho a que el gusto. próximo año, cuando tengan situaciones con sus hijos o preguntas, Oye, sí. Nos nos escriban. escriban @laji de tu vida y ella entonces va a responder sus situaciones, una consulta gratuita. Tus redes sociales, por favor. www.logrospanamá.com y el 264-4639. Así es, Annelisa Villalaz estuvo con nosotros como todas las semanas dándonos mucha información acerca de cómo criar a nuestras criaturitas y que sean hombres y mujeres de bien. Ya está con nosotros nuestra especialista Annelisa Villalaz y en esos temas que Erika y yo amamos, vamos a conversar en primeros pasos sobre cómo cuidar el autoestima de tu hijo. Tema importante porque a veces vemos adultos que tienen ciertas actitudes que nosotros no entendemos y olvidamos que muchas de estas malas costumbres que tenemos vienen desde niños. ¿Cómo hacemos? Porque yo siempre he aprendido que si hay algo cruel es un niño, porque el niño no tiene filtro. Y estos niños que conviven con nuestros hijos muchas veces forman el autoestima y tú como papá tienes un trabajo bien fuerte que hacer. Así es un trabajo que no solo depende de los padres, sino de todas las personas que están alrededor de ese niño y de cualquier persona adulta también, porque si tú constantemente tienes a alguien que te está señalando lo que no puedes hacer, lo que no sabes hacer, lo que haces con dificultad y lo hace de una manera inadecuada, eventualmente te vas a sentir mal contigo mismo. Vamos a empezar por lo positivo. ¿Cuáles son las cosas que debemos hacer para cuidar la autoestima de un niño? Lo primero es que es importante hablarles en positivo. Por ejemplo, cuando estás dando una instrucción, es adecuado usar formas de hablar donde no usas la palabra no. Por ejemplo, Ok. Si tienes una piscina y los niños están corriendo alrededor de la piscina, lo cual es peligroso, entonces usualmente la gente grita ¡No corras corras". que te vas a caer, chiquillo de porra! Y el peladito termina llorando y no le ha pasado nada. Y el llanterío, para después la mamá lo regaña, pues que no, baby. Ajá. Entonces, Ahora, te pudiste ¿cómo- ahorrar todo ese drama, ¿no? Sí. ¿Cómo es positivo? En positivo sería decirle al niño camina alrededor de la piscina. Fíjense lo que ocurre, es que el cerebro genera una cantidad de pensamientos, pero cuando uno está pequeño, así como uno está pequeño de tamaño, también la cantidad de pensamientos que se generan son pequeñas. Ok. Entonces no hay tantas alternativas de pensamiento. A medida que uno va creciendo, eso se va expandiendo progresivamente. Además que es una información también más corta. Camina en la piscina, no digas la, la. Porque te vas Es- a caer, te va a romper exacto. la cabeza y tú no entendiste nada y empiezas a berrear. Exactamente. Entonces, en esos momentos, como a ese cerebrito de ese niño no se le ha ocurrido qué otra cosa hacer, solo se le ha ocurrido correr, entonces le das una alternativa de otro pensamiento que es caminar y entonces el niño reacciona. O sea que básicamente cuando uno le pega esos regaños, esos gritos que son para protección
del niño porque lo quieres, el niño no lo entiende así. Entonces lo que el niño entiende es que mi mamá no me deja hacer absolutamente nada. Y eso le puede afectar entonces la autoestima del niño. Exacto, porque recuerden que los niños, estamos hablando de niños menores de 10 años, 8 años para abajo, el pensamiento es muy concreto. Entonces, lo que tú estás viendo, eso es como la verdad absoluta. Claro. Me gusta, Sí. creo que he entendido. O sea, no es decirle al niño qué no hacer, es decirle qué hacer, porque obviamente él no entiende o no sabe Ajá. cuáles son las conductas correctas que debe seguir. Exactamente, o qué otras cosas tú podrías hacer. ¿Qué otras opciones tienes? Exacto, Claro. porque probablemente solo se le ocurrió hacerlo de esa manera, no se le ocurrió ninguna otra forma de hacerlo. Ok, entonces, primero hablar en positivo. ¿Qué otras cosas podemos hacer para conservar esta autoestima y preservarla y desarrollarla? Lo siguiente es que cuando estás ya haciendo un llamado de atención y vas a usar la palabra no, vamos a decir que el niño se va a tirar a la calle y entonces vas a decirle al niño que no se tire a la calle, entonces no debes usar el nombre del niño. Es decir, yo no le voy a decir, no te tires a la calle, pero no le voy a decir, Josie, no te tires a la calle. No, Josie, no te tires a la calle. Pero hay ¿Ves? una cosa cuando ¿Ves? uno está chiquito que es sinónimo de ya, es cuando tu mamá te dice por tus dos Nombre nombres. y apellido, ajá. Que José Luis Jiménez, ya tú sabías que tierra tiembla. Ajá. Pero, y sabías por la entonación, pero ¿por qué es negativo entonces decir el nombre del niño antes de decir un no? ¿Y, Porque el si niño- tengo varios, cómo vas a saber cuál es cuál si todos se están tirando a la calle? Todos. Mira, cuando el pensamiento está muy concreto, entonces queda asociada la palabra no con tu nombre. Entonces, cuando alguien más dice tu nombre, lo que te resuena internamente es el no. Acuérdense que esto no es que le pasa a todo el mundo por igual como una receta de cocina, no pasa así, pero hay un gran grupo de personas que les pasa de esa forma. Entonces, cuando ese niño al que tú has estado llamando por su nombre y apellido para que se asuste y reaccione, después resulta ser que la maestra lo llama por su nombre y apellido y el Ya niño se piensa siente que le igual está- de asustado, pero en realidad no tenía por qué asustarse, no estaba pasando nada en el salón de Eso clases. es verdad, porque cuando alguien te dice tu nombre, si tú dije, ¿qué pasó? Cuando en la escuela te llamaba la madre que Marcela Barnes, tú dices, ¿qué hice? Y no has hecho Pero es por nada. asociación. Y ya. supuestamente Es la por palabra, asociación. y supuestamente la palabra más bonita que uno escucha en la vida es su nombre. Pero depende de quién te la diga, porque donde te llamaba la directora es que Erika Nota venga a la oficina. Corre con el cerebro de que no es mañana. nada lindo. No eras nada lindo. Ajá. Porque además Porque- no sabe. y fíjate- Pero, ¿qué y- otras cosas o otras repercusiones puede traer el no en todo? Bueno, ahí hay otro detalle, es que justamente, y me encantó que estaban hablando de pensamientos positivos con la presentadora anterior, es que justamente uno está entrenando al cerebro para que el cerebro aprenda a pensar. Eso es lo que uno está haciendo en la crianza, ¿no? Ok. Así Ah, como qué aprendes a comer, a caminar, a gatear, también aprendes a pensar. Entonces, si los pensamientos con los que tú estás alimentando ese cerebro son unos pensamientos negativos y que están llenos de no por todas partes, entonces vas a generar unas emociones que son negativas o positivas. ¿Cómo hago que el niño piense? Negativas, exacto. Y vas a ser una persona negativa y pesimista. Exacto, generas miedo, generas tristeza, generas rabia muy automáticamente y muy fácilmente. Uno normalmente los pensamientos, pero en el ámbito de los niños, los pensamientos negativos que les pones es para pensamientos de precaución, ¿no? Para que tengan cuidado. ¿Cómo hacer que dejen de ser negativos y pasen a ser su primer pensamiento sea de precaución? Porque si lo vemos un pensamiento positivo, él va a pensar, estoy corriendo en la piscina, estoy pasándola bien, que es lo que uno piensa y estoy extasiado de puro placer porque mis vacaciones las he pasado súper bien. Ajá. Pero ¿cómo hacer que el niño tenga un pensamiento de precaución, de autoprotección? Sí, porque en los primeros años no hay mucha conciencia del peligro. Exactamente. Exacto. Exacto. Entonces, ahí es importante buscar un momento para explicarle al niño con otras palabras, para mostrarle al niño de qué otra manera hacerlo. Fíjate, por ejemplo, el tema de la calle, de cruzar la calle. Te puedes pasar la vida entera gritándole al niño que no se tire a la calle porque vienen los carros, pero en realidad debes agarrar un momento para ir con ese niño a una calle y mostrarle, mira, estos son los carros, vienen de este lado, del otro lado, uno tiene que mirar a la izquierda, uno mira a la derecha, vamos a practicar, vamos a hacerlo, vamos otra vez, porque la realidad es que va a llegar un momento en que el niño va a tener que cruzar las calles y no vas a estar ahí para llamarle la atención de que si se tira o no se tira. Entonces, lo importante es que cuando uno observa y hace un llamado de atención al niño,
después busques un momento para enseñarle cómo es la forma adecuada. La manera correcta. La Ahí manera correcta, sí, porque recuerden esta parte de que el pensamiento de ese niño, ese cerebro, no está generando más alternativas que las que está ejecutando. Claro, ¿sí? esos serían tips cuando hablamos de la interacción padre o madre-hijo. Ahora, una parte también muy importante, considero yo, de la autoestima de los niños es lo que pasa en su pequeña sociedad. Obviamente, siempre lo decimos, el mundo de un niño, aunque sea muy pequeño, para nosotros parezca muy pequeño, para ellos lo es todo. Entonces, hay comentarios que vienen de los amiguitos, a veces, digamos, te llaman gorda, o te llaman fea, o te dicen enano, o te dicen flaco. dicen flaca, y el alta. niño Ni siquiera los empieza- amiguitos, yo y conocí el a familiares, dije por grubear, dije Claro, por mover- dije, por ay, molestar. mira que tú eres feo, como la gordita. O sea, Por ejemplo, entonces, mira, uno hace. te doy un ejemplo concreto. Mi hija hace poco me dijo, ay mamá, pero en la escuela me están diciendo gorda. Y es verdad, Lía es gordita, pero a mí me parece que es preciosa. Entonces yo en el momento no supe cómo decirle porque no le puedo mentir diciéndole, ay Lía, tú no eres gordita. Ajá. ¿Cómo le dices al niño que los comentarios de sus compañeros no deben importarles cuando tienen 4 o 5 años y ellos realmente no entienden? Y que eso no es se importante. siente. Se siente, pero fíjate que ahí eso es un buen momento para enseñar al niño a identificar con qué personas tú te quedas cerca en la vida y con qué personas no. Oye, qué bien. Y entonces también puedes enseñarle una manera de comunicarse asertivamente. Es decir, pregúntale, ¿cómo te sientes con lo que te dijeron? Te va a decir, a lo mejor no tiene palabras para decirte, ella es muy pequeña, pero tú le vas a decir, te sientes triste, te sientes mal, te da sientes rabia. brava, te da rabia. Ajá. ¿Te gusta sentirte así? Y el niño te va a decir que no. Entonces le dices, ¿tú piensas que una persona debe decirle una cosa así a otra persona? Porque mira cómo uno se siente. Ahí la estoy llevando al razonamiento. Exacto. Entonces se va a dar cuenta, y ella tiene 5 años, pero ella ya puede hacer este tipo de ya sabe ejercicio. demasiado. Sí, entonces el niño se da cuenta que la otra persona hizo algo que está incorrecto. La otra persona no debió decirte. Es decir, tú vas a prestar mucha atención a lo que esa persona te dice, o mejor no prestas tanta atención a esta persona, porque fíjate lo que esta persona te está haciendo. Ahí le fortaleces totalmente su autoestima. desde chiquitito. Exactamente, exacto. Y uno está empoderando al niño. Exacto. Fíjense que son cosas muy finas, o sea, Sí. uno tiene que estar con una lupa puesta para poder enseñar ese claro, tipo de claro. detalles, pero al final de cuentas, miren cómo el bullying ha aumentado tanto en las escuelas, y eso es una cosa muy claro, triste. claro. Y antes era, no es que nunca había bullying, Siempre pero hubo. siempre hubo. No pero se se llamaba ha- bullying, te agarraban de Congo, punto. pero eso se ha ido intensificando. Con las redes sociales y Exactamente. Entonces, realmente uno tiene que tomarse el tiempo y de mirar ese detalle para que el niño aprenda a discriminar. Porque fíjense que en la vida adulta uno elige con qué gente uno se queda cerca y con qué Y hay gente gente, no. y hay gente que no tiene eso bien formado, que lo ves lleno de malas amistades Ajá. y de amistades que lo agreden psicológicamente, y tú dices, ¿por qué esta persona está con esta gente si Que te siempre trata le está, mal, haciendo, le claro. está tratando mal y todo? Ajá. ¿Cómo yo le explico un hecho negativo para no a mi hijo, a mis hijos, Ajá. para que no laceren su autoestima? Ejemplo, hace poquito me ocurrió, estábamos viendo el noticiero en la mañana, antes de venir aquí, y había un hecho policivo que agarraron, o sea, algunos ladrones, y entonces se vio como, y él estaba ahí en ese momento, y él me pregunta, mami, ¿qué es eso? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué están los policías? Entonces yo le dije, no, esa es una gente mala que hizo algo malo, y entonces los policías lo agarraron. Pero yo en ese momento, o sea, lo dije por salir del paso, pero dije que, Dios mío, entonces ahora va a pensar que los policías agreden y todas estas cosas, y eso no es así. Los Ajá. policías están haciendo lo correcto, tú lo entiendes como adulto, pero un niño no lo entiende. Ajá, sí. O en Mira- las películas, cuando vemos ciertas cosas. Mira que cuando te escucho, voy a señalarte como unas cosas bien puntuales. Cuando tú dices, era gente mala, o sea, en realidad los ladrones son personas igual que todo el mundo, y no es que la gente sea buena o mala, ¿sí? Ahora, en el lenguaje de un niño, las cosas son o buenas o malas. ok, Ajá, exacto. Entonces, puedes decir algo como lo siguiente. Estas personas hicieron algo Ajá. que es incorrecto o que estaba mal. Ajá. Ok. Y como se estaban portando mal, entonces vinieron estas autoridades, que son los policías, y entonces están tomando unas medidas. Y es una buena oportunidad para explicarle al niño que robar está mal, por ejemplo. Ajá, exactamente. Entonces, uno no da al niño toda la información en el mismo momento. Yo no sabía, yo me quedé, Sí, a pensé que veces digo, te le digo agarran todo, no le fuera digo de base. todo. Se me agarró fuera de base, porque yo no Exacto. pensé jamás que le estaba prestando atención a la noticia que yo estaba viendo. Se siente
Exacto, y además que los periodos de atención de los niños son cortos, como que capturan un ratito, le hablas de eso y ya después se olvidan y entran en otra cosa. Entonces ahí es donde viene el tema. En otro momento, Erika, cuando puedas, en el fin de semana o en algún momento que haya un espacio donde él esté tranquilo a solas contigo, entonces le dices, oye, ¿te acuerdas de lo que vimos en la televisión el otro día? Yo quería explicarte algo más, fíjate. Y entonces explicas lo de robar, explicas No lo de... tomas algo que no es tuyo. Exacto, ok. exactamente. Palabras Otra cosa- sencillas. otra cosa Palabras que también- sencillas, sí. Disculpen. Ajá, Otra perdón. cosa que también para mí es muy importante, pues, que tuve la oportunidad de ver, pues, en niños con los que trabajaba, era eso, aceptación social, que los niños entiendan las cosas. Y tercero, pero no menos importante, la aceptación personal. Hay niñas a las que, vuelvo y meto a Lía, no le gusta su cabello rizado y lo quiere lacio. Una niña que ve que la amiguita tiene los ojos verdes, ella lo quiere verde. El niño que es flaquito y de repente quiere ser más grande como el otro. Y entonces parte importante de ser una persona feliz es aceptarte a ti misma y eso Claro. empieza desde una edad muy temprana. ¿Cómo hacemos que nuestros hijos se acepten? Obviamente, parte importante también es como madre, estarle diciendo todo el tiempo a mi hijo cosas positivas para que él sepa que para mí es especial. Ajá. Pero ¿cómo hago para que ese niño entienda que él es diferente pero es especial? A mí no me parece menos importante, me parece súper importante. Mira, ahí es importante que como mamá te mantengas muy consistente, retroalimentando a la niña con pensamientos positivos y con ideas positivas. Y eso no es algo que lo tienes que hacer un día y después 3 meses después lo vuelves a hacer, no. Eso tiene que ser algo constante, constante, constante. Porque de todas maneras, aunque el cerebro de ella esté produciendo esos juicios y esas evaluaciones tan negativas, porque acuérdate que su pensamiento es súper concreto, entonces es Claro. tal cual como línea recta lo que está mirando. Entonces eso lo que va a hacer es que eso se va sembrando allá adentro, pones esa semilla y la riegas hasta que eso va germinando y entonces se vuelve mucho más fuerte que cualquier juicio que el cerebro esté Sí, hay que tener, por generando. ejemplo, mucho cuidado, inclusive hasta Sí. cuando lo dices con cariño, porque a mí me pasó con la hija de una amiga mía que yo dije, ay, mi brujita, y él empezó a llorar. ¿Qué le dijiste? Yo dije, brujita bella, vea. Dije, y se puso a llorar Yo no terriblemente. soy bruja. Dije, y ella dice, no, porque mi mamá me dijo que las brujas son malas. Yo dije, ay, mi amor, pero hay brujas buenas. Entonces tuve que hacer toda una explicación de horas. Porque el adulto, ¿sabes? Para nosotros ya, con nuestro Claro, juicio ¿qué formado, pasa, pero bruja? para un niño eso. ¿Qué hacemos precisamente si tenemos familiares, si tenemos o conocidos que no lo entienden porque piensan que los niños no entienden nada y que, ay, oye, eso es un relajo? Porque yo tengo a alguien cercano que siempre hace... De que ahí no entiende. De que ahí no entiende y no sé qué, yo sí entiende y me molesta. Y se nota cuando me molesto y le digo, no quiero que le digas eso a mi hijo. No quiero. Exacto. O sea, ¿cómo hago? Ahí eso es lo más difícil porque uno no puede controlar el comportamiento De de los toda la demás, gente que claro. está alrededor de uno. O sea, a veces uno tiene la conciencia despierta, como lo que tú estás explicando, pero la gente que está alrededor tuyo no se les ha despertado la no, para conciencia nada. todavía. Está bien dormida esa conciencia. Lo que tienes que asegurarte es que si hay un evento de ese tipo y no puedes intervenir directamente en ese momento, que en otro momento le hables al niño y le dices, ¿te acuerdas cuando tal persona te dijo tal cosa? Y ayuda a que el niño pueda reflexionar sobre eso para que lo pueda identificar. Porque lo que pasa es que si el niño se acostumbra a eso, entonces lo va a estar permitiendo en todas partes. Termómetro, ¿cómo los padres saben que de repente su hijo tiene un problema de autoestima? Lo primero es que se ve que el niño no está feliz. Luego dice muchas frases que son negativas. Es que a mí todo me sale mal, por ejemplo. Es que yo no puedo. Es que aunque yo trate eso no va a funcionar, ¿sí? Entonces, usualmente hay unas frases que son muy repetitivas. El yo no puedo es una y la otra es que soy malo. Ay, no. Sí, es que yo soy malo en esto, yo soy malo pintando, es que yo soy malo. Entonces, claro, si uno se repite algo, muchas veces Te lo uno vas a termina creer. creyéndoselo. Te lo vas a creer. Y yo creo que ese es uno de los despertares de la conciencia más importantes, que lo que uno dice, las palabras, que hace un rato te estaba escuchando decir eso, Erika, las palabras que uno dice, uno las escucha también y están entrando adentro de uno y entonces lo están retroalimentando a uno. Entonces eso es lo que se está cultivando adentro de uno. Qué difícil es ser papá porque el amiguito en la escuela le dice que tú pintas bien feo. Mira, Es que el por ejemplo- amiguito no tiene filtro. Eso te viste feo,
pinta feo, no sabes nada. Ay, Dios. Quiero un ejemplo, Ay, un Dios ejemplo mío. práctico. Por ejemplo, cuando estaba chiquito, en verdad, a mí todo el tema motor de que pintar, no sé, me salía divino, yo pintaba espectacular y yo sabía que pintaba bonito. Pero es verdad, por ejemplo, veo que papá, que de repente el niño pinta feo. Y entonces, ¿qué le dice la mamá? Es que, ay, mi amor, te quedó espectacular, mi vida. Y está, en verdad, está feo. Entonces, ¿qué le- Pero para un papá nunca el trabajo de sus Claro, hijos será feo. Pero el niño cuando llega, yo te digo, Erika, cuando yo estaba en la escuela, que yo llegaba con mi trabajo bien bonito y había gente que tenía trabajos bien feos. Yo, esa soy yo, que Y nunca yo me dije, gustó. y sabes, el peladito se da cuenta, dije, y mi mamá me dijo que estaba bonito. Y tú llegas con Yo tu- le hago caso a mi mamá. Hay veces. Exactamente. A mí hay- una vez alguien me trató de bullear, en aquella época no era bullying, con ese mismo trabajo porque yo pintaba así como, así lo acaba de hacer Marcela, yo pinto así Y todavía. que mamá, mira mi flor. Ajá. Y el niño dice, la niña dice que tú no te saliste de la raya. Yo dije, Mamá, mira mi pero era un flor, examen de bien matemática. bonita. Y yo dije, pero mi dibujo era un gato, nunca se me va a olvidar, primer grado. Yo dije, pero mi gato está en el mural, porque yo gané 5. Estaba bien feo pintado, pero yo gané 5. Pero precisamente, mira, escucha lo que tú acabas de hacer. Tú mataste el bullying y es la misma actitud. Desde chiquita. Desde chiquita que tienes ahora. O sea, si alguien mira donde ti y te dice algo, Erika, entonces, si no la ganas de también empate. de cierta forma, y yo creo que me van a matar muchas personas, pero de cierta manera, el bullying hasta te fortalece. Es cierto. El bullying, buen bullying. Yo me recuerdo que en El mi buen escuela, en la bullying. Salle, había un buen bullying. Todo el mundo se molestaba, era en general, no era que le ibas a agarrar. Le tocaba a cada uno un día, éramos 30 y pico, así que te tienes. Una vez ya al mes. realmente tocaba. Pero tú tenías que agarrar y hacer que el bullying lo dejara ahí. Eso te crea cierta actitud en la vida que es hasta positiva. Pero a mi mamá que le gusta que los pelados le hagan el bullying, porque lo manda con los cortes más feos, y le dice que papi, tú sí estás Eso es bonito. verdad. Como mamá hay que tener cuidado con nuestros hijos Claro. y tenerlos al día, porque los otros niños se fijan si no llevo el libro, si no llevo el suéter que era, si los zapatos están rotos. Por favor, responsabilidad también. Annalisa, entonces, respondiendo un poco a la pregunta, quiero que me digas qué le dice la mamá que el peladito pinta así. Yo pienso que es bien importante que tú estés felicitando, no si está bonito o está feo, Ok. sino el esfuerzo del niño Exactamente. que puso su tiempo, que hizo su trabajo, que hizo lo mejor que podía en ese momento. Mira el bosque, no el árbol. Porque si pones a hacer, si haces una evaluación de bonito o feo, entonces me podrías decir que las pinturas de Picasso a ti te parecen bonitas, pero a mí me parecen feísimas. claro. Entonces, ¿quién tiene la razón? O sea, Exacto. la percepción es muy subjetiva. Buenísimo. Ok. Pero lo que tú estás premiando es, te quedaste sentado en la silla haciendo un trabajo Claro. por largos periodos de tiempo. Mira que a los niños les cuesta mucho prestar atención, entonces sentarse a hacer algo que les toma 2 minutos es un montón de esfuerzo que hizo. Es cierto. Entonces, tu premio tiene que ser genuino, es decir, no digas, ay, qué bonito tu dibujo si tú estás sintiendo y estás pensando que no es así. Yo ¿Qué sí, le por digo? favor. ¿Qué le digo? Me encanta que has hecho este trabajo y que pusiste todo tu esfuerzo en esto. Oye, Esto está termina- hermoso. Oye, me No uses encanta nunca que la lo palabra pero. terminaste. Cada vez que uno dice Dice la pero, productora, mamá, pero ¿cómo se ve? ¿Pero cómo se ve, mamá? ¿Pero Es tu cómo se ve? estilo. Ese es tu Ajá. estilo, Shuku. Mira, es bien triste. Y te Tienes voy un a decir estilo algo. bien particular, Yo mi sé. rey. Tú has notado que hay personas adultas que tienen la autoestima grande y dicen que son artistas. Ajá. Y tú vas corriendo a la galería porque viste el panfleto del evento y cuando tú llegas y te toca con Mansa esto, mancha. tú dices, ay, a este chiquillo lo criaron muy Espérate. bien. Y que son stylists y Espera, blogueros. ajá, dije una mancha, un punto de una raya y dije $30,000. Eso no- Arte contemporáneo abstracto. pero Foto. eso no es autoestima, eso es ego, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es Oye, otro proceso Annalisa, interno. Pero siempre habrá alguien que le guste la mancha, el punto y la Claro, fuerza y pagará. y la hay, plata y hay pagará una 30.000. mancha que a mí me gusta bastante, una pintura por ahí. Ajá. Oye, Annalisa, muchísimas gracias. La verdad que es súper ustedes. completo la información y gracias durante todo el año nos has traído información súper buena y que estoy seguro que a nuestro público le ha servido muchísimo. Bueno, un Me aplauso a la alegro. pelota. ¿Cuándo le deberemos, Marcela y yo y nuestras televidentes analistas por estas consultas que viernes a viernes Yo Yo hacemos? quiero que el próximo dibujo de Roberto Luca, quiero ver a Erika decirle que, mi amor, hiciste mucho esfuerzo. Ay, me encanta. Yo siempre Oye, digo que ¿y mi sabes está bien qué? bonito porque la belleza depende del ojo con que se mire y para Así mí es. es bien bonito. Así es. Invito a nuestras Con televidentes mucho a que el gusto. próximo año, cuando tengan situaciones con sus hijos o preguntas, Oye, sí. Nos nos escriban. escriban @la G de tu vida y ahí entonces va a responder sus situaciones, una consulta gratuita. Tus redes sociales, por favor. www.logrospanamá.com y en